Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos que organizamos iba a decir tripitidores, no, con una empresa que ya ha repetido con nosotros en otras ocasiones, con unos webinars que la verdad han tenido mucho contenido y después, lo que a mí además más me gusta, muchas consultas por vuestra parte, porque eso significa que han dado el interés que buscamos. Contamos con Sira Talamantes y Patricia Rodríguez. Disculpadme porque no veo bien. Y si me cambian a las gafas para veros, pues ya perdemos tiempo. Disculpadme porque estas cosas pasan en el directo. Sira es responsable del área laboral de GD Asesoría y Patricia, directora de contable y tributaria de la misma compañía. Vamos a hablar de un tema que justo antes de conectarnos hablábamos las tres y es los reportes de información no financiera y cómo poquito a poquito sí que se está viendo que las empresas empiezan a ser conscientes, sobre todo, bueno, pues aquellas a las que les toca por normativa, la necesidad de hacer este tipo de ejercicio que viene muy bien para consolidar muchas cosas que se han hecho en el día a día y de las que a veces no son conscientes y que además de ser una normativa que nos obliga, también nos va a posicionar mucho desde el punto de vista de la marca y de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de cómo hacemos las cosas. Así es que sin más, pues le cedo la palabra a Sira, ya tienes el control de la presentación y adelante. Sé que vais a establecer en algunos casos un diálogo entre vosotras y eso pues se agradece, porque además así no estamos ante la típica presentación de una única sola persona hablando. Muchas gracias a las dos y adelante. Ok, bueno, empezaré yo primero, ¿vale? Si os parece. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por asistir al webinar. Gracias también a ORH por contar de nuevo con nosotros, con GD Asesoría. Y bueno, en esta ocasión lo que venimos es a compartir con vosotros, pues bueno, nuestro conocimiento en el ámbito del Estado de Información no financiera, ¿vale? De la SINF. Tengo que pediros disculpas por la voz, suerte que no he venido a dar un concierto, pero bueno, me veo quedando por momentos un poco corta, pero bueno, seguramente aguantemos toda la hora, ¿vale? Bueno, en el webinar participaremos tanto Sira como yo. Empezaremos primero dando unas breves pinceladas de la ley, continuaremos con los pasos para elaborar el informe y en este punto es donde Sira os contará su experiencia como responsable dentro del área de laboral, pues toda su experiencia en cuanto a la recopilación de datos, los problemas con los que ella se ha podido encontrar y qué herramienta utiliza ella que le sirve de ayuda pues, para recopilar toda la información necesaria para reportar en el EINF. ¿Vale? Finalizaremos el webinar explicando las novedades que se avecinan en cuanto a modificaciones que se están planteando en la normativa europea y ya por último os comentaremos, os explicaremos por qué nosotros consideramos que este tipo de informes es necesario que las empresas los elaboren incluso no estando obligadas a hacerlo, ¿vale? Por normativa. Vamos a intentar ser concisas para poder ajustarnos en el tiempo, pero bueno, en cualquier caso, al final del webinar, si queréis que profundicemos en algún punto en concreto o si tenéis alguna duda, pues lo podemos ver, ¿vale? Y si no, en cualquier caso, tanto Sira como yo quedaremos a vuestra disposición. Pues bien, vamos a empezar entonces explicando qué es el EINF. Pues el Estado de Información no financiera en España está regulado en el Real Decreto Ley 18/2017 y en la Ley 11/2018, ¿vale? Y parte de una directiva europea que es la 2014/95. Esta directiva actualmente está en proceso de revisión, ¿vale? Se ha visto que la información, bueno, pues que esta directiva tiene sus faltas, ¿no? Que al final la información que se reporta no es del todo comparable y entonces, pues bueno, han decidido modificarla. Esto más adelante en el webinar os lo explicaremos, ¿vale? Y estas modificaciones en la directiva comunitaria lo que al final implicará son cambios también en la normativa de los países de la Unión, ¿vale? Bien, pues entonces el informe de información, el estado de información no financiera es un informe que lo que hace es completar los estados financieros que se presentan en las cuentas anuales, ¿vale? Y lo hace incluyendo información del impacto que tiene la actividad de la empresa en 5 aspectos: en el medio ambiente, en los propios trabajadores, en el respeto de los derechos humanos, en la lucha contra la corrupción y el soborno y en la sociedad en general. ¿Vale?
¿A quién afecta esta normativa? ¿Quiénes son las empresas o grupos de empresas obligados a elaborar este estado de información no financiera? Bien, tendrías que elaborarlo en tres casos, ¿vale? El primero, si tienes más de 250 empleados, más de 250 trabajadores y además eres una entidad de interés público, ¿vale? Segundo caso, tienes más de 250 trabajadores y tu activo superior a 20 millones de euros, ¿vale? Y el tercer caso es que tengas más de 250 trabajadores y un importe neto de cifra de negocios de 40 millones de euros. ¿De acuerdo? Lo que es la cifra de activo y de importe neto de cifra de negocio lo tienes que cumplir durante 2 años consecutivos, ¿vale? Si un año, pues por lo que sea, tienes una cifra de negocio superior, no estarás obligado hasta que en el año siguiente no lo cumplas. Y estos dos importes son complementarios, es decir, si durante un año tú superas los 20 millones de activo y al año siguiente superas los 40 millones de cifra de negocios, también estarías obligado, ¿vale? Sería una cosa o sería la otra. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que en casos de grupo consolidado, de empresas que consoliden, estos importes se refieren al total del grupo, ¿vale? Aunque individualmente no superes, si a nivel de grupo sí que superas, estaríais obligados a realizar el EIM. Decimos que actualmente son estos importes porque hasta el año 2021 la cifra de empleados era de 500, ¿vale? Era superar los 500 trabajadores. A partir de las cuentas anuales de 2021 ha bajado el baremo a 250. Esto lo que provoca es que cada vez haya más empresas obligadas a elaborar el EINF. Hay una única excepción y es cuando una sociedad está obligada pero ya está incluida dentro del informe consolidado de una dominante, ¿no? de una empresa superior. Entonces, en ese caso, la dependiente no estaría obligada a hacer el informe individual. Ojo con esto porque en el caso de que la matriz o la sociedad dependiente esté situada fuera de España, para que la dependiente española esté exenta, tendrán que seguir los requerimientos que marque la normativa española. Es decir, no todos los países, no todos los miembros de la Unión han traspuesto la normativa europea de la misma forma que España, ¿vale? Entonces, si tu dominante está fuera de España, tienes que confirmar que realmente cumpla los mismos requisitos, ¿vale? Para estar exenta. Bien, a continuación vamos a ver cuáles son los pasos para elaborar el EINF, el Estado de Información No Financiera. Nosotros desde GED Asesoría recientemente hemos publicado una guía, ¿vale? La tenéis a vuestra disposición de forma totalmente gratuita en nuestra web y seguro que os servirá de ayuda para poder confeccionarlo, ¿vale? En cualquier caso, y vamos a comentarlo, bueno, lo explicaremos un poco con detalle, pero sí un poco por encima. Pero bueno, si no cualquier cosa, pues podéis también ir a la guía. Para simplificarlo, hemos establecido 5 pasos, ¿vale? El primero sería determinar el equipo de trabajo. El segundo, la realización del análisis de riesgos y la determinación de los KPIs, de los indicadores que utilizaremos para hacer el informe. El tercer paso sería recopilar toda la información. El cuarto paso, la elaboración del reporting y ya el último paso que sería el proceso de verificación, ¿vale? En todo este proceso, en todo el proceso de confección del informe, el área de recursos humanos, que sé que hay muchos en este webinar que pertenecéis a esta área en concreto, va a jugar un papel fundamental, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Sí que es cierto que en función del sector en el que opera la actividad, hay otros aspectos como los medioambientales que también tienen un peso importante, pero en todas las empresas, independientemente de su actividad, las cuestiones sociales y las cuestiones relativas al personal siempre tienen un peso muy elevado, ¿vale? El Estado de Información No Financiera es muy exigente en todo lo que es la materia de personal y de salario. Y en muchas ocasiones, por cómo las empresas tenéis organizada la información y organizada la documentación, puede llegar a resultaros complicado extraer toda esta información, ¿vale? Bien, el primer paso sería, pues eso, ¿no? Determinar el equipo de trabajo.
En este punto tenéis que tener en cuenta que a la hora de elaborar este informe van a intervenir todos los miembros, bueno, los miembros de todas las áreas del negocio, ¿vale? De la empresa, incluidos los miembros del órgano de administración. Aquí nuestro consejo es que una vez hayáis determinado cuál es el equipo de trabajo que va a intervenir en la confección, que haya una persona o dos personas, digamos, que sean los responsables de coordinarlo, ¿vale? De coordinar este proceso. Y que al final también que actúen de enlace con el verificador en la última fase. Normalmente este rol suele recaer en el área de finanzas, pero bueno, podría ser cualquier otro miembro de la organización y en ocasiones también recae sobre miembros de recursos humanos, ¿vale? Del área de recursos humanos. Otro consejo también que os damos es que cuando también hayáis definido quiénes van a ser los miembros del equipo, que les hagáis una mínima formación, ¿vale? Que entiendan cuál es la información que se ha de reportar, de qué forma es necesario reportarlo y cuál es el objetivo del informe. Y en cuanto al objetivo, nosotros lo que siempre decimos es que no lo enfoquéis bueno, no deberíais de enfocarlo a que el objetivo es el mero cumplimiento normativo, ¿no? El seguir una norma que nos están estableciendo por ley, sino que le busquéis la utilidad que realmente la tiene, ¿no? Que al final estos informes para la empresa pueden ser una oportunidad pues a nivel de comunicación con vuestros grupos de interés o una oportunidad también pues para marcar el rumbo de vuestras empresas hacia estrategias más sostenibles, ¿no? En la última parte del webinar os lo comentaremos un poco, hablaremos un poco más de ello. Bien, el segundo paso, una vez determinado el equipo de trabajo, sería realizar un análisis de riesgos y realizar además la identificación de los KPIs, ¿no? De los indicadores que vamos a utilizar para elaborar el informe. Para esto tenemos que determinar tres cosas, ¿vale? La primera sería quiénes son nuestros grupos de interés, ¿vale? Los llamados stakeholders. Los grupos de interés van a ser las organizaciones o personas que se verán afectadas, bueno, que se ven afectadas por el desarrollo de actividad de nuestras empresas, ¿vale? Y estas serán, pues, desde nuestros clientes hasta nuestros proveedores, hasta nuestros propios empleados, las personas que están trabajando en nuestra empresa, o incluso pues, los habitantes del municipio en donde tengamos situado, pues, por ejemplo, nuestra fábrica, ¿vale? A todos estos grupos de interés los tendremos que identificar. Tendremos que elaborar también nuestro mapa de riesgos, ¿vale? Determinar a qué riesgos en nuestra empresa, bueno, nuestro grupo de empresas se encuentra expuesta. Pueden ser riesgos en el ámbito regulatorio, pues no sé, a nivel de Unión Europea, pues la normativa en materia de calidad o en materia no sé, de seguridad alimentaria, ¿no? O riesgos operativos, pues errores o fallos que pueda haber en el transporte de nuestro producto, de la mercancía que necesitamos para la fabricación, ¿vale? En definitiva, identificar cuáles son estos riesgos a los que nuestra empresa está expuesta. Y una vez tengamos estos dos elementos identificados, tanto los stakeholders como el mapa de riesgos, pues a través de un análisis de materialidad lo que tenemos que hacer es priorizar aquellos que sean materiales, ¿vale? Y que sean materiales tanto para la organización como para nuestros grupos de interés, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En ocasiones nos encontramos con que las empresas hacen un análisis de dentro hacia afuera, pero no se fijan en hacer un análisis de fuera adentro, ¿no? En qué es lo que a nuestros grupos de interés, qué es aquellos riesgos que ellos también consideran relevantes, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, hay que preguntarles y hay que darles prioridad a estos riesgos también.
¿De acuerdo? En cuanto a la identificación de los KPIs, de los indicadores, aquí hay diversos estándares, ¿vale? Sí que se espera con la reforma de la normativa europea que se estandaricen, que, bueno, que se establezca un marco único o que de alguna forma se delimiten un poco más, pero actualmente hay varios y, bueno, pueden utilizarse de forma indistinta. El marco más utilizado y que está, bueno, previsto dentro de la normativa española son los GRI, ¿vale? Los GRI. Los GRI son unos estándares que lo que establecen son los requisitos mínimos de información que hay que indicar en cada caso, ¿vale? Por ejemplo, en el estado de información no financiera, en el apartado pues, de cuestiones relativas al personal, pues dice que se ha de indicar, uno de los puntos a informar es de las nuevas contrataciones de empleados, ¿vale? Pues en el marco GRI está la GRI 401.1, que lo que dice es que para informar en este punto lo que hay que hacer es indicar el número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados que se hayan realizado durante el ejercicio por grupo, por edad, por sexo y por región, ¿vale? Pues igual que está en este punto está GRI, pues hay diversas GRIs para cada uno de los puntos. Este marco de las GRI es el más común, pero bueno, como os comentaba, hay otros, ¿vale? Hay el EMAS, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las ASBI, alguna norma ISO, la ISO 26000, bueno, hay diversos marcos. ¿Vale? El tercer paso sería el de recopilación de la información. Aquí voy a dar, bueno, voy a dar paso a Sira para que, porque ella con su experiencia os podrá comentar con más detalle y desde un punto de vista sobre todo más práctico y que os pueda ayudar más cómo ella elabora, interviene en la elaboración de estos informes. Gracias, Patricia. Bueno, lo primero de todo, buenos días. En cuanto al tema de la recopilación de información, lo primero que me gustaría rescatar es el tema del el equipo inicial con el que contamos. Aquí sí que es interesante incluir a una persona del equipo que pueda ser capaz de manejar una gran cantidad de datos numéricos. Al final, nosotros lo que tenemos que hacer desde recursos humanos es coger todos los datos numéricos y plasmarlos en informes. Y al final hay que manejar una gran cantidad. Y cuanto más claros sean estos datos para poderlos reportar, mucho mejor, ya que el verificador lo va a tener mucho más sencillo y no van a necesitar entrar en tanto detalle. Entonces, partiendo de esa base, nos ponemos a analizar dos tipos de datos. Por un lado, los datos cualitativos, que se basan en las políticas de recursos humanos. Principalmente, lo que se nos pide son políticas de diversidad que contengan cuestiones como formación, experiencia, edad, diversidad, discapacidad, etcétera. También se nos piden políticas como la prevención contra el acoso, políticas de igualdad. Al final es un compendio de las políticas de recursos humanos. Y en lo que se refiere a los datos cualitativos, aquí viene la parte más densa del informe, por lo menos desde nuestra perspectiva. Aquí nos piden un montón de información, igual que lo que decía Patricia, te piden información como, por ejemplo, el promedio anual de contratos temporales, indefinidos, parcialidades, divididos por sexos, divididos por categorías profesionales. También nos piden el número total y la distribución de empleados por sexo, categoría, nacionalidad. Los piden también la media de las remuneraciones y la evolución de estas, nos piden el dato de brecha salarial y el dato de la remuneración de los consejeros y directivos. Aquí es importante hacer la mención de que, ojo, si utilizamos los datos del registro salarial para hacer esto, porque en el registro salarial no se incluyen aquellas relaciones que están excluidas del estatuto, mientras que aquí hace especial mención a los consejeros y a los directivos. Por tanto, habría que incluirlos. Y luego, por otro lado, otra de las partes importantes en ese punto es que aquí la norma te habla de remuneraciones medias, mientras que en el registro te habla de la retribución realmente percibida. Por tanto, si utilizamos el registro, vamos a tener determinadas brechas que no van a ser reales y que vamos a tener que ampliar la muestra para que se vea que no hay brecha. Con ampliar me refiero a que si tenemos un trabajador que ha estado 3 meses comparado con uno con 12, al final nos puede salir una brecha que no es real. Mientras que si tal vez utilizamos los datos de salarios anuales, es mucho más sencillo de comprobar. Otro dato que también tenemos que reflejar es el número de despidos también por sexo, las medidas de conciliación.
absentismo, condiciones de salud, medidas para promover el empleo, para promover la integración de las personas con discapacidad, todas aquellas denuncias que sean por casos de vulneración de derechos humanos, denuncias por acoso, denuncias contra corrupción, etcétera, todo debe aparecer reflejado. Y al final, aquí sí que es cierto que estamos mezclando mucho dato cualitativo y cuantitativo, pero debe aparecer como mínimo el número y el porqué. Y sobre todo debe haber una coherencia de datos. Al final, esto es como un complemento a las cuentas anuales. Por tanto, aunque el dato de las cuentas anuales no tiene el por qué coincidir exactamente con los datos del EINF, porque, por ejemplo, la división por categorías en las cuentas es muy específica y aquí podemos poner la división de nuestras cuentas, sí que es cierto que debe ir como hilado, tiene que tener una coherencia y si el dato no coincide, que haya una explicación del por qué. Adicionalmente a esto, tenemos que incluir datos como todos los datos de las ETTs, datos de subcontratación, por tanto tendremos que tener el dato anual de todos esos contratos, de todos los contratos de puesta a disposición que se han tenido y también igualmente dividido por hombres y mujeres. También tenemos que tener en cuenta la formación y aquí hay un dato importante porque la formación también nos la verifican. Entonces, si tenemos una formación de un proveedor externo, es muy fácil verificarlo. Normalmente te entrega un plan de estudios, te entrega quién es el formador, la lista de asistentes, pero también podemos hacer la formación interna. Eso sí, si se hace, se tiene que tener bien claro también esta misma información, quién es el formador, número de horas, el motivo del que se hace esta formación, los asistentes, que quede bien claro para poderlo verificar. No vale para nada indicar un dato de formación si luego no podemos justificarlo. Más que nada porque si no tenemos esta lista de asistentes, el verificador se va a quedar sin ningún dato que poder mirar. ¿Cómo realizamos nosotros este análisis de tanta información? Nosotros para los clientes, igualmente de manera interna, tenemos una herramienta que es un Business Intelligence que lo que hacemos es ofrecer esta parte de EINF a aquellos clientes que lo necesitan, para que la explotación de datos sea muy sencilla, que puedan obtener tanto un dato numérico como un dato de gráfico visual para poderlo ver y sobre todo que tengan el soporte a la hora de sentarse con un verificador. Al final, cuando vienen a verificarte un dato, todos nos ponemos un poco nerviosos de qué me van a mirar, qué me van a revisar, cómo lo van a hacer. Si tú tienes un dato claro cuando tienes que revisar algo, te resulta muy sencillo. Simplemente vas a mirar. Si el dato es farragoso, está lioso, no ves de dónde viene, probablemente el verificador te pida mucha más información para comprobar que eso es real. Por tanto, cuanto más claro sea, mucho mejor. De ahí también la importancia de contar con alguien en el equipo que sea capaz de manejar estos datos para que vosotros luego tengáis algo más sencillo para poder mostrar. Y sobre todo, esto hay que plasmarlo dentro de un informe. Y si hay que plasmarlo dentro de un informe, cuanto más complicado sea, peor lo va a tener el verificador y peor va a quedar ese informe que vais a hacer. Y aquí ya continúa Patricia lo que es la elaboración del informe. Vale, gracias, Sira. Bueno, una vez tengamos todos estos datos con la complicación que pueda llegar a tener, ¿no? que comentaba Sira, el siguiente paso ya sería el de elaboración del reporting, ¿no? Plasmar toda esa información que hemos ido recopilando en un documento. Nuestro consejo es que, bueno, a la hora de redactar el EINF, no debéis perder nunca de vista aquellos que habíamos identificado como los grupos de interés, ¿no? Al final ellos son los destinatarios de esta información, por lo que es muy importante, pues lógicamente dar datos rigurosos, ¿no? Eso es evidente, pero también utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro. Se pueden incluir, de hecho se incluyen también y se deben incluir cuadros, infografías, bueno, algo que simplifique, ¿no? la lectura. Es importante también dar uniformidad al informe. Nosotros nos hemos encontrado en ocasiones que, bueno, que con esto recopilar información de un lado, de otro, pues aparecen como documentos Frankenstein, ¿no? que son corta y pega de varios documentos, se ve que ha intervenido varias personas, varias áreas diferentes, cada uno lo ha enfocado de una manera, ¿no? Y bueno, yo creo que es necesario, bueno, es necesario que a la hora de redactarlo, pues que sigáis alguna plantilla, los mismos formatos de cuadro, ¿no? Que haya una coherencia, ¿no? De hecho, el EINF consolidado debe estar publicado en la web de las empresas, con lo cual formará parte de vuestra imagen, ¿no? Y entonces es importante pues que este informe tenga un hilo, ¿no? y tenga coherencia.
El primer año de elaboración del EINF, por experiencia, es el más complicado y también es clave, ¿no? Al final, en el primer año, pues sirve de referente pues, para crear una estructura, también para establecer los canales de comunicación con los grupos de interés y para definir los procesos. Sí que en posteriores años pues, se puede ir mejorando el procedimiento, se van añadiendo procesos nuevos, pero bueno, el primer año es muy importante y es crucial. Tener en cuenta que el EINF es un documento más de las cuentas anuales. Por normativa puede elaborarse dentro de lo que es el informe de gestión o de forma separada, pero en cualquier caso, a la hora de presentarlo en el registro mercantil, debe hacerse de forma separada, ¿vale? Y además, pues como ya os he dicho, el informe no financiero consolidado debe presentarse debe estar publicado en la página web de las compañías, de las empresas, ¿vale? Para que todos los interesados puedan acceder. Bien, el último paso, el quinto, sería la fase de verificación, ¿no? Al final, toda la información incluida en el estado de información no financiero deberá ser verificada por una tercera parte independiente. Aquí el consejo que os podemos dar es que, por nuestra experiencia y viendo las dificultades que nos hemos encontrado en esta fase, la dificultad, las empresas, ¿no? con las que hemos trabajado, es que será de mucha ayuda que sepáis y que conozcáis cuál es el procedimiento que nosotros como verificadores realizaremos cuando entremos en vuestra empresa, ¿vale? Conocer cuál es nuestra hoja de ruta, para que así a la hora, en el momento en que os tengáis que enfrentar a ello, pues sepáis qué es lo que se os va a requerir, ¿vale? Esto Sira también lo ha comentado. Bien, ¿cuál es este proceso? Pues lo primero que haremos será elaborar un estudio previo, ¿vale? Conoceremos la empresa, conoceremos su entorno, conoceremos sus riesgos, ver también cómo la empresa gestiona estos riesgos, evaluaremos el proceso que la sociedad ha seguido para determinar la información que al final ha considerado significativa y cómo la empresa al final lo acaba plasmando en el informe, ¿vale? Una vez hecho este estudio, pues lo que haremos los verificadores será revisar ese proceso que habéis realizado de análisis de materialidad, ¿vale? Y recordad en este punto lo que hemos comentado ya de la importancia de la doble materialidad. La organización no solo debe mirar de dentro a fuera, sino de la organización hacia los grupos de interés, sino también mirar de fuera adentro, ¿vale? El verificador lo que hará será revisar cuál ha sido este proceso y, cuál ha sido en definitiva, ¿no?, el proceso que os ha llevado a determinar cuáles son los asuntos que consideráis prioritarios con respecto a otros riesgos a los que os podéis enfrentar, ¿vale? Una vez realizado todo esto, pues llega a la fase de testeo, ¿vale? Aquí lo que hacemos es pues examinar algunos documentos, revisamos también la ejecución de los procesos de extracción de datos, ¿no? Es lo que comentaba también Sira. Hacemos entrevistas al personal, hacemos recálculos, al final comprobamos que los cálculos realizados sean correctos. En definitiva, vamos a hacer todas aquellas pruebas que consideremos necesarias y oportunas para poder emitir una conclusión en términos de seguridad negativa, ¿vale? Y esto es que nosotros lo que no haremos será auditar el informe, ¿vale? No verificaremos que el 100% de la información sea correcta. Pero sí que lo que haremos será realizar el testeo que necesitemos para confirmar que no se haya puesto de manifiesto aspectos que hagan creer que el informe no se haya preparado conforme a la normativa, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, en la parte del EINF, pues de detalles de empleados, lo primero que haré será verificar que el proceso de extracción de datos pues es fiable, ¿vale? Y en este punto pues no es lo mismo utilizar una herramienta pues como la que comentaba Sira, que pues tener que utilizar, hacer una explotación de datos de diversas plataformas, al final
pasarlas al Excel, que el Excel además pues tienes riesgo, ¿no? de a lo mejor introducir mal una fórmula o de no tener bien configurada una tabla, ¿no? Y al final pues puede haber mayor o menor margen de error, ¿no? Y entonces es un poco lo que comentaba Sira. En función de esto, pues yo me revisaré más o me revisaré menos el proceso y haré más o menos recálculos y pediré más o menos información, ¿vale? Si, por ejemplo, en un cuadro, por ejemplo, franja de edad entre 20 y 30 años, ¿no? Pues indicáis que hay 5 hombres con la categoría de auxiliar administrativo y con contrato indefinido. Pues yo posiblemente lo que haré será pediros esos 5 contratos, ¿no? Y verificaré que este dato es correcto. ¿Qué es correcto? Pues eso ya me dará o intuiré que el resto de datos pues, podrían también ser correctos, ¿vale? No entraré a verificar todos. ¿Que no es correcto? Pues ahí empezamos a tener un problema, ¿no? Bueno, empezáis a tenerlo, en ese caso lo tendríais vosotros, ¿no? Porque ahí ya sí que tendría que profundizar un poco más en todo este proceso, ¿vale? Y después de realizar el testeo, pues lo que se hace es comprobar, también lo comentó Sira, que no existan incongruencias entre el estado de información no financiera y otra información que se publique conjuntamente, ¿vale? Como pueden ser las cuentas anuales, el informe de gestión, algunas empresas que están obligadas a presentar memorias de RSC, ¿no? De responsabilidad social corporativa, bueno, en definitiva todo este tipo de información. Y una vez realizado todo este proceso, pues entonces ya sí es cuando los verificadores emitimos el informe de verificación, ¿vale? Bien, y en definitiva, pues estos serían los pasos que nosotros aconsejamos seguir a la hora de confeccionar el informe. Con respecto al estado de información no financiera, se presentan novedades, ¿vale? Como ya hemos comentado, la directiva europea de la que parte el EINF, la 2014/95, está en proceso de revisión. El motivo de esta revisión es pues que la actual normativa se ha visto que no está garantizando que se satisfagan las necesidades de información que tienen los grupos de interés, ¿no? Hay empresas que todavía no están publicando esta información, las que sí lo hacen, pues no todas recogen la información que se considera que debía ser relevante. Además, se han observado que a menudo esta información quizás no es del todo fiable y sobre todo que no es comparable, ¿vale? Y que, bueno, que en ocasiones incluso puede ser difícil de encontrar por los usuarios. Entonces, por todos estos motivos, pues han considerado modificar la normativa europea. ¿Y cuáles son las principales modificaciones que se plantean? Pues la primera es un cambio de denominación, ¿vale? Dejaremos de hablar del EINF, del Estado de Información No Financiera, y pasaremos a hablar de información de sostenibilidad. ¿Vale? Además, se amplía el ámbito de aplicación, incluirá a las grandes empresas según directiva de contabilidad y además a todas las empresas cotizadas en mercados regulados, incluidas las extranjeras que coticen en mercado europeo. Habrá también contenido añadido, no solo daremos detalle de lo que ha hecho la empresa, sino que deberán de informar los objetivos de la empresa en relación con la sostenibilidad y la progresión para alcanzar estos objetivos, ¿vale? Habrá que explicar cómo la estrategia global de la empresa, se incluyen elementos relacionados con la sostenibilidad, ¿vale? Se trabajan también en normas de reporting unificadas, ¿no? Que las empresas faciliten la información bajo los mismos criterios de reporting y bueno, que al final permitan la comparabilidad entre ellas. Y después la digitalización de la información, ¿vale? Que la información se pueda explotar de manera eficiente y bueno, están considerando añadir etiquetas a los informes para que éstas puedan ser leídas por máquinas. Y otra modificación también que están planteando pues es el cambio en la auditoría, ¿vale? Se determinará tanto el alcance que tiene que haber en estas auditorías, en estas verificaciones, como quiénes son las organizaciones o las personas que en definitiva podrán realizar este proceso de verificación, ¿vale? En breve veremos cómo se acaban materializando estas reformas y cómo cada Estado miembro lo acaba transponiendo a su normativa estatal, ¿vale? Bueno, en España también tendremos que acabar de ver cómo se acaba de
transponer y cómo se acaba aplicando en normativa. Y bien, y ya por último, pues ¿no? La cuestión, eres pyme, ¿no? Estás obligada a hacer el estado de información o financiero, pero ¿por qué querrías hacerlo? ¿No? Porque nosotros consideramos que, pues que podría ser interesante que te metieses en este follón, ¿no? Que realmente pues, no es muy sencillo. Pues bien, bueno, nosotros pensamos, creemos que es evidente, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí hoy se nos escapa, que las tendencias están cambiando, ¿vale? Que cada vez hay una mayor preocupación a nivel social por la sostenibilidad, bueno, tanto a nivel social como en todos los niveles, y que por todo esto, pues dependiendo de la capacidad que tengan las empresas, incluidas las pymes, para manejarse con toda la información de sostenibilidad, al final les influirá a la hora de captar nuevos clientes, a la hora de adoptar los cambios tecnológicos necesarios para tener éxito en un entorno en el que nos movemos, que es de rápida evolución, y en definitiva para evitar problemas y barreras a la hora de cumplir ante cambios legislativos que puedan y que probablemente se produzcan, ¿no? Sí que es cierto, a lo mejor las pymes ahora están muy limitadas en cuanto a esta obligación de información, pero es posible que en el futuro todo esto cambie, ¿no? Y bueno, cuanto más habituadas estén las empresas en trabajar este tipo de informes, será mejor para ellos. Hemos incluido en la presentación una frase de Carol Adams que dice: las empresas del futuro sabrán que su éxito dependerá de su manera de relacionarse con la sociedad y con el entorno. Esta frase es es un poco antigua, no es de ahora, es de hace unos años y es de antes de la pandemia. Y bueno, ya antes se estaba hablando de esto y yo creo que ahora con la situación que hemos vivido, que nos ha tocado vivir en todas las empresas, pues yo creo que se ha puesto de manifiesto, ¿no? De que es renovarse o morir, de que tienes que estar muy pendiente de todo lo que se mueve en el entorno y ser muy rápido a la hora de realizar cambios, porque si no te quedarás por el camino. Nosotros creemos que la sostenibilidad, en definitiva, es una ventaja competitiva para las empresas, pues, bueno, pues por la retención y atracción del talento, ¿no? Al final, todo esto fomenta el sentimiento de pertenencia a la empresa, el compromiso de los trabajadores, por la optimización de recursos, ¿no? Al final, pues la reducción de costes a través de optimización pues, del uso de energía, ¿no? Y del resto de recursos que utiliza la empresa. Mejora la confianza y la reputación, ¿no? Al final, mejora el posicionamiento de la organización en el mercado. Puede facilitar incluso el acceso al capital, ¿no? Al final, este tipo de empresas las sitúa en una mejor posición en términos de búsqueda de préstamos o de inversores, ¿no? Y aparte, pues también abre nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Todos los negocios que están surgiendo a raíz de todos estos temas relacionados con la sostenibilidad. Y bueno, y al margen de todo esto, de la ventaja competitiva que pueda suponer pues el incluir estrategias sostenibles dentro de nuestras empresas, pues no tenemos que perder de vista y tenemos también que tener en cuenta que las empresas que están en la parte alta de las cadenas de valor, las grandes empresas, ya están reajustando sus estrategias para evitar todos los riesgos que plantea pues, la transición climática y todo lo relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Y que son las pymes las que constituyen la mayoría de sus clientes y proveedores, y por ello es importante que todas las empresas, incluidas las pequeñas, pues que comprendan qué implicaciones tiene toda esta normativa y todos estos cambios en el mercado, porque si tú eres una pequeña empresa y tu cliente es una gran empresa y ese cliente pues introduce dentro de su estrategia pues objetivos respecto a la sostenibilidad y bueno pues introduce estrategias en cuanto a que el criterio de selección de proveedores se basará en criterios de sostenibilidad, pues eso te va a obligar a facilitarle estos datos, ¿no? Y a tener disponible esta información, porque si al final no lo haces, pues te vas a quedar fuera de mercado, ¿no? Por lo tanto, pues creemos que esto es importante, ¿no? Y bueno, en principio esto es todo lo que os teníamos que comentar. Bueno, no sé cómo hemos ido de tiempo, esperamos que nos hayamos podido ceñir. Ahora no sé si queréis que profundicemos en algún tema en concreto, si ha surgido alguna duda, Maite, a lo Sí, largo del sí, webinar.
tenemos unas cuantas dudas y, bueno, habéis hecho una exposición que ha dado lugar a estas dudas, por lo cual, perfecto. La primera es de Antonio. Dice, ¿dónde se pueden encontrar los requisitos GRI para la elaboración de los estados de información no financiera? Y yo añadiría, por ejemplo, en la parte que corresponde a los empleados, ¿qué tipo de información se suele pedir? ¿Hay un checklist de lo que tiene que contener un reporte de este tipo? Mira, la información respecto a qué información se pide en cada uno de los aspectos está recogida en norma, ¿vale? Está recogida en la ley y ahí se puede encontrar. En cuanto a los GRI, las GRI, si buscas por Google GRI, ahí te salen. Las GRI es una asociación que tiene un report específico y ahí están publicadas todas las normas. Están en inglés y la actualización se realiza en inglés, pero hay una traducción a otras lenguas y se encuentra también en castellano. Perfecto. John, por la empresa en la que está, creo que es País Vasco, nos dice, buenos días, ¿hasta qué punto los auditores revisan la misma información proporcionada en distintos años? En la medida en que vamos mejorando el sistema de captación de datos, podemos encontrarnos con diferencias, por ejemplo, horas de formación u otro tipo de diferencias entre un año y otro. Bueno, yo entiendo que no está hablando, no se refiere a los auditores de las cuentas, sino que se refiere al verificador, ¿no? En este caso, imagino que sí. Bueno, el verificador es lo que comentaba, ¿eh? Lo que hace es hacer un testeo, no revisa al 100%, no hacemos una auditoría de todos los datos que están incluidos en el EINF, sino que lo que hacemos es un testeo y verificar, será más o menos amplio, ya lo he comentado, en función de cómo vemos que se está mostrando la información. Respecto a los cambios que pueden haber de uno a otro, pues si una vez está verificado un año, pues el año siguiente nos centraremos en la información del año siguiente. No sé si resuelvo la consulta o no es esto en concreto lo que preguntaba yo. Yo, de todas formas, como apunte, siempre las cosas tienen una explicación y un motivo y un porqué. Entonces, lo lógico es, cuando estás haciendo este EINF, si han variado mucho los datos y el verificador recuerda, oye, que el año pasado no tenías formación y este año tienes un montón, probablemente tú digas, mira, es que he destinado una partida económica para formación y a partir de ahora lo he cambiado. O incluso tengas redactado algo dentro de las políticas que el año anterior no tenías y ahora sí. Entonces, simplemente es explicar ese motivo y con eso es suficiente. Por ejemplo, en pandemia, la formación se ha reducido a prácticamente la mínima expresión. Es lógico que no estuviera, simplemente es esa explicación. No hay formación, hemos estado encerrados en casa, no hemos podido hacer formación. Sí, es importante esto que comentas, Sira, ¿eh? La información a plasmar en el EINF está tasada, bueno, está explicada en la norma. En el caso de que se omita algún dato o se omita alguna información, hay que explicar el motivo. ¿Vale? Puede ser que se omitan datos por confidencialidad, que también nos lo encontramos, hay que explicar que se omite. Yo en ese caso, pues en mi informe diré que este dato no está y que se ha omitido por esta causa, ¿vale? Y así con el resto de información. Incluso en el EINF se informa también del plan que hay, de lo que se ha hecho un año y del plan que hay respecto al año siguiente. A lo mejor este año pues no ha habido formación por lo que sea, o ha habido formación pero no la has podido registrar, ojo, porque ese es otro tema, que a veces por mucha formación que hayas hecho, si no la tienes registrada en el verificador y no te la puede verificar, no puedes poner que has hecho X horas de formación, porque ese dato yo no puedo verificarlo, ¿vale? Entonces, puedes decir que la empresa está trabajando, que la tiene, pero no puede especificar el número de horas y que está trabajando para pues poder registrarlas, ¿no? Y poder controlarlas. Entonces, al año siguiente, pues lo que haré será revisar este punto. John nos dice que efectivamente le habéis respondido a la pregunta. Así es que pasamos a una que nos formula Antonio Manuel. ¿Los datos de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal también habría que tenerlos en cuenta de forma obligatoria a la hora de elaborar el EINF? Dentro de la normativa del GRI aparece que sí que debe tenerse en cuenta. Lo que pasa es que nosotros lo separamos, lo que es la plantilla habitual de lo que es plantilla de TT. No viene todo incluido porque además es que suelen ser bastante distintos los datos. Vale. También pregunta Antonio, en esta misma línea, ¿la retribución de consejeros y alta dirección es obligatoria incluir en este EINF? Sí, aparece. Además, en esto sí que aparece la salvedad que tienes que incluir lo que son dietas, variables e indemnizaciones. Con el resto no aparece tan específico, pero con los consejeros y directivos sí. Interesante.
Aquí es lo que yo decía, que en ocasiones por protección de datos o por lo que sea, o porque no quieren informar, pues se omite. En ese caso, pues el verificador dirá que se ha omitido, vosotros tenéis que indicar por qué se omite y pondrá pues, una especie de nota dentro del informe. Precisamente es que nos preguntan sobre un caso, que pongáis un ejemplo sobre omisión por protección de datos, porque es una cuestión confidencial. Pues ¿Esto podría serlo? este podría ser uno de ellos, sí. O por el caso de que por categoría haya un solo directivo y como hay un solo directivo, si pones el salario que tiene, pues es evidente que es este directivo quien lo está cobrando. De acuerdo. Sergio nos pregunta, ¿la verificación es imperativamente externa? Experto independiente, sí, y debe ser un externo. Sí que la ley está es todavía difusa en cuanto a qué se considera independiente y qué no. Hay una consulta, una de las primeras consultas que salió del ICAC era si los propios auditores de cuentas, quien audita las cuentas anuales, podía ser el verificador del estado de información no financiera. Al final el ICAC respondió que sí, pero todavía está, bueno, hay cierto dilema, ¿no? en este tema. Sí que la normativa europea, la nueva, la reforma, se espera que concrete un poco más en cuanto a esta figura, pero debe de ser verificador independiente, por lo tanto no puede ser un interno a la empresa. Alejandro también nos lanza lo siguiente, ¿cuál es la relación entre los auditores y las herramientas de BI, Business Intelligence? ¿Tienen simpatía por este tipo de herramientas de reporting? No. Sí, Bueno, yo BI. como verificadora sí, vamos, total simpatía y de hecho es lo que más seguridad nos puede dar. No sé, yo te hablo en mi caso en concreto, no sé el resto de verificadores si son Debe ser simpáticos o no de gremio. con este Yo he tipo. estado en varias verificaciones, en algunas hemos tenido que enseñar una base de datos en Excel y en esas sí que han sido súper exhaustivos de entrar a todo el detalle, recontar personas, quiero contratos de aquí, quiero que me justifiques por qué en la nómina de enero tiene este salario y en la de junio tiene este otro, entrar muy al detalle. En cambio, cuando han visto herramientas de business que directamente tiran de una base de datos, que está claro que ya te están dando una seguridad adicional informática por detrás, han entrado mucho menos al detalle. Sobre todo cuando tienen el dato sencillo, visual, les resulta muy rápido y la verdad es que entran menos. Sí, es que pensad que al final el manejar hojas de Excel sí te suma automáticamente, pero hay mucho margen de error. Entonces, es lo que comentaba, ¿no? Coger de diferentes plataformas, diferente información, aglutinarla dentro de un Excel, que sí que hay Excel muy avanzados y que al final, bueno, se puede considerar como incluso un BI, pero bueno, tiene su margen de error. Entonces, bueno, dependiendo de cómo esté esta información, pues se pedirá más o menos verificación. Nuria, mira, nos dice, disculpad que no me quedó claro, ¿por ley es obligatorio incluir los datos de empleados de TT? Creo que dijisteis que sí, y que incluso mejor separados, recomendáis. Queda ¿Sí? más claro al final lo que Entiendo. tienes en la plantilla, si no, si lo tienes todo aglutinado y te van a revisar, por ejemplo, los administrativos y tienes Claro. una persona administrativa dentro de TT, vas a tener que explicarle por qué este dato está incluido aquí y luego la base de datos está aparte. Al final, tú cuando juegas con los datos de la ETT siempre vienen por separado porque te los facilitan ellos. Claro, de la otra forma vas a tener que estar haciendo sumas raras dentro de esa información. Sí, Vale, al queda un final no poco. es que la normativa especifique explícitamente que haya que separarlos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es lo que No. comenta Sira. Tú tienes que explicar cómo has realizado este cálculo. Es igual que lo de la brecha salarial, es lo típico. Hay diferentes Claro. formas de calcular esta brecha salarial. Tú tienes que poner un importe, pero tienes que explicar exactamente qué quiere decir este importe. No vale que me pongas menos 1,5 si yo no. Al final tienes que pensar en los grupos de interés, ¿no? En estas personas que van a ver esta memoria. Pues si ellos no entienden qué quiere decir este importe, pues no sirve de nada, ¿no? María pregunta, ¿qué obligaciones de reporte se establecen en la publicación de los nuevos indicadores GRI de carácter general publicados el pasado 5 de octubre? ¿Cuándo debería incorporarse en el informe consolidado? A ver, esto al final, pensad que, repito, los GRI son una herramienta más o un campo más que tú puedes utilizar. Comentaba que también podrían ser los ODS, o sea, al final, lo único que sí que es cierto que si tú aplicas un tipo de reporting,
pues tienes que aplicar el reporting que está vigente en su momento. Ahora mismo no desconozco exactamente si esta reforma que han hecho en las GRI aplican desde este momento, aplicarán de cara al 2022 o bueno, se han fijado un plazo de aplicación. Pero en cualquier caso, pues tendrás que tener en cuenta si aplicas este tipo de criterios. Vale, nos preguntan también que a la hora de elaborar este tipo de reportes, lo hace Blanca, se habla de criterios de hacerlo con criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. Comparabilidad se entiende, relevancia también, entre comillas, pero materialidad. Bueno, materialidad al final, pues es un poco lo que comentábamos, ¿no? Pues dependiendo del sector en el que operes o dependiendo de la actividad que realices, pues a lo mejor el tener que cuantificar determinados aspectos o el tener que informar de determinados aspectos, pues pueden no ser realmente materiales, ¿no? Al final es un poco el criterio de materialidad también que se aplica a lo mejor yo lo extrapolo un poco a contabilidad, ¿no? Del principio de importancia relativa. Si al final pues has hecho 5 formaciones a lo largo del año, pues no son del todo materiales, pues bueno, si al final tampoco o te lleva más tiempo el tener que cuantificar esa formación, el poder llevar el registro, que el tener que informar de ese dato en concreto, pues bueno, omite, di que no es relevante. Yo como verificadora lo que verificaré es, otra vez, ¿no? Lo que verificaré es que realmente el razonamiento que tú me das es lógico y razonable y bueno, pues con eso sería suficiente, ¿vale? Al final, eso es la materialidad. Perfecto, pues hasta aquí hemos llegado con las preguntas. Ha sido vale. Creo que una sesión muy aclaratoria. Sí, perdona, Patricia. Okay. No, en cualquier caso, si os surge cualquier duda adicional, pues tanto Sira como yo estaremos a vuestra disposición. Sí, porque esto es un tema que hay que analizar con detenimiento. Por eso, bueno, os enviaremos a todos la presentación de nuestras dos ponentes y el vídeo por si lo necesitáis visualizar en algún otro momento. Muchas gracias a todos por conectaros. Ahora es hora de comer en este lado del Atlántico y sé que hay gente que se ha conectado más allá de él. Será hora de desayunar casi, creo. Y nada, muchísimas gracias a vosotras por vuestro tiempo y conocimiento. Un abrazo a todos. Hasta luego.